El aire ardía con un calor incesante mientras Esperanza Flores escudriñaba el horizonte. El viento comenzaba a soplar cada vez más fuerte, levantando polvaredas en torno al antiguo portón de su santuario de caballos. Había algo en el ambiente, una opresión que no provenía solo de la inminente tormenta de arena, sino también del presentimiento de que se avecinaban tiempos difíciles. Ella se pasó la mano por la frente para limpiar el sudor, sin dejar de observar la vasta extensión del desierto. Desde temprano, uno de los voluntarios le había contado que una de las yeguas Mustang parecía haberse extraviado. En medio de la incertidumbre, el rugir del viento sirvió como un recordatorio del peligro que acechaba, pero también de la tenacidad que siempre la había caracterizado. Un súbito golpe de aire cargado de polvo anunció el avance de la tormenta. Sonaba casi como un bramido amenazador que lo cubría todo con un velo rojizo. Esperanza resopló, preocupada, y dio unos pasos rápidos hacia el corral principal. Fue allí donde encontró a Mateo, el joven que la ayudaba desde hacía algunos meses. Tenía el semblante inquieto, con los ojos fijos en la línea del desierto. Al verla llegar, se acercó con la voz entrecortada. «Doña Esperanza, la yegua herida está cerca de un viejo cauce seco. Parece que está lastimada y no puede caminar bien». La mirada decidida de la mujer se entrelazó con la del voluntario. Sabía que el tiempo para rescatarla era escaso antes de que la tormenta se volviera incontrolable. Reunió a un pequeño grupo de ayudantes y, con sogas y un modesto botiquín veterinario, salieron a la intemperie. El viento casi los empujaba en sentido contrario, levantando nubes de polvo que dificultaban la visión. Aún así, avanzaron con firmeza, guiados por la esperanza de encontrar viva a la yegua. Cada paso se hundía en la tierra seca, y el aire abrasaba la piel al mezclarse con la arena. La tormenta comenzaba a intensificarse, sumiendo al desierto en un caos de partículas que azotaban sin piedad. Finalmente, divisaron a la Mustang caída en el lecho de un arroyo vacío. Sus costillas se marcaban con claridad debajo del pelaje polvoriento. Con un relincho ahogado, la yegua giró las orejas al oír las voces de los rescatistas. Esperanza se acercó lentamente, murmurando palabras suaves para calmarla. Era un animal hermoso, con el pelaje castaño cubierto de heridas y una mirada asustada. Mateo y otro voluntario colocaron una manta sobre su lomo y empezaron a preparar un improvisado arnés para levantarla. Mientras el viento rugía, la yegua se estremecía de dolor, pero se rendía a la mano compasiva de Esperanza, que seguía hablándole con esa ternura que solo alguien que ha amado a los caballos toda la vida puede tener. A la distancia se escuchó un relincho potente, un sonido que atravesó el bramido del viento como un eco. Mateo levantó la vista y señaló una figura que apenas se distinguía a través de la polvareda. Un majestuoso Mustang de color oscuro. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Reconoció al indómito Relámpago, aquel legendario semental que había vagado por esas tierras por años y al que ella misma había ayudado a salvar tiempo atrás. La silueta del caballo permanecía inmóvil, atenta, casi como si supervisara la operación de rescate. «Allí está Relámpago», musitó Esperanza, con una ligera sonrisa a pesar de la situación urgente. Nadie se atrevió a acercarse. Sabían que él no era un caballo común. Había sobrevivido a trampas, a capturas fallidas y a la dura vida del desierto. Aún así, su presencia en aquel momento parecía casi un respaldo, una señal de que no estaban solos. Trabajando con rapidez, el grupo logró asegurar a la yegua a un rudimentario soporte. Las ráfagas de viento se volvían sofocantes, llenando sus ojos de polvo y su boca de arena. Entre toses y parpadeos constantes, Mateo y los demás alzaron la estructura y comenzaron el trayecto de regreso. El peso de la Mustang debilitada hacía que cada paso fuera un esfuerzo monumental. Esperanza los guió con voz firme, mirando de reojo la ominosa nube de polvo que se cernía sobre ellos. Sentía un nudo en la garganta, consciente del peligro, pero impulsada por la certeza de que debían salvar a ese animal. Al fin, alcanzaron el cercado del santuario. El fuerte azote del viento sacudía con furia las vallas oxidadas, haciéndolas crujir como si fuesen a romperse en cualquier momento. Algunos caballos relinchaban nerviosos en los corrales, sintiendo la tensión en el aire. Lucía, la nieta de Esperanza, corrió a recibirlos en cuanto los vio.
Tenía los ojos llenos de preocupación y el cabello recogido en una cola que ondeaba con violencia por el vendaval. «Abuela, ¿estás bien? La tormenta está muy fuerte». Esperanza asintió con calma, a pesar de la adrenalina. «Sí, mi niña, pero ayúdame con la yegua, está malherida». Entraron a la cuadra iluminada tenuemente por unas lamparillas de emergencia. El edificio se estremecía con cada ráfaga, y un fino polvo se colaba por las grietas, pintando el aire de un tono brumoso. Con manos experimentadas, Esperanza y Lucía revisaron la pierna de la yegua, limpiando las heridas con un antiséptico casero. El animal gimió, intentando incorporarse, aunque apenas pudo alzar la cabeza. Mientras tanto, el trueno lejano anunció que la tormenta podría empeorar en cualquier momento. «Estamos sin subsidios, abuela», susurró Lucía, frotando suavemente una toalla contra el lomo del caballo. «Apenas nos alcanza para la comida de la semana». Esperanza guardó silencio unos segundos. Era cierto que el santuario pasaba por aprietos económicos. Hacía meses que los fondos escaseaban, y cada vez era más difícil mantener a todos los caballos. Pero la pasión que sentía por proteger a esos seres majestuosos la impulsaba a no rendirse. «Saldremos adelante», dijo sin soltar la pata herida. «Siempre lo hacemos». Mientras Lucía sostenía la yegua, Esperanza aplicó un vendaje improvisado. En eso apareció don Montero, el funcionario local que, con gesto serio y una carpeta bajo el brazo, parecía más una amenaza que un aliado. Su voz se alzó por encima del silbido del viento. «Señora Flores, necesito recordarle que sus papeles están vencidos. Tendremos que reevaluar la situación de estos caballos». La frialdad en sus palabras retumbó en la cuadra. Los voluntarios se miraron entre sí, temiendo lo que aquello significaba. Esperanza apretó los dientes, sin soltar la pezuña que acomodaba. «No cerraré mi santuario, don Montero. No mientras todavía haya caballos que necesiten ayuda». Un relámpago iluminó el exterior, y por un instante, todos quedaron en silencio. Lucía apretó los labios, como si quisiera preguntarle al hombre por qué no ofrecía soluciones en lugar de amenazas. Pero don Montero se retiró sin más explicaciones, dejando detrás de sí una atmósfera impregnada de incertidumbre. Afuera, la tormenta continuaba desgarrando el cielo, y los relinchos de los caballos resonaban con inquietud. Bajo la mortecina luz interior, Esperanza revisó nuevamente la herida, esta vez asegurándose de que la venda quedara firme. Se sentía exhausta, con la garganta irritada por la arena y la cabeza dándole vueltas por la tensión acumulada. Aún así, logró hacer una última caricia en el hocico de la yegua, intentando transmitirle un poco de serenidad. En esos ojos cansados percibió agradecimiento, aunque también temor. El viento se había llevado parte de sus fuerzas, pero la determinación de Esperanza seguía intacta. La respiración se le volvió más pausada cuando, por fin, terminó de sujetar la venda. «Resiste», le dijo en voz baja, acariciando el cuello del animal. «Ya estás en casa». Lucía se acercó para ayudarla a levantarse. Afuera, el viento pareció cambiar de tono, como si la tormenta estuviera amainando, o tal vez solo tomándose un respiro antes del siguiente azote. Los demás voluntarios empezaron a organizarse para reforzar cercas y revisar que los techos no se vinieran abajo, mientras el cielo continuaba rugiendo con furia. La yegua herida se revolvió un poco, mostrando un atisbo de fortaleza, y Esperanza sintió un alivio pasajero que casi le arrancó una sonrisa. Se limpió las manos con un trapo y echó un vistazo a Lucía, dispuesta a asegurarle que harían todo lo posible para seguir adelante. Sin embargo, en ese preciso momento, las luces de la cuadra parpadearon varias veces, amenazando con apagarse. Un escalofrío recorrió a Esperanza, quien se quedó alerta al percibir un ruido sordo y confuso que provenía del exterior. Justo cuando Esperanza termina de vendar a la yegua, las luces parpadean y se oye un alboroto afuera. Alguien está manipulando la puerta principal del santuario bajo la protección de la tormenta que amaina. El eco de la tormenta apenas se disipaba cuando Esperanza salió corriendo de la cuadra, aún con el pulso acelerado por la tensión de atender a la yegua herida. El aire afuera parecía más apacible, pero la atmósfera seguía cargada de algo turbio. La luz del viejo farol que sostenía en la mano oscilaba sobre el polvo que flotaba en el ambiente. Un sonido metálico resonó en la entrada principal,
como si alguien forzara la cerradura o cortara una cadena. «¿Quién anda ahí?», gritó, intentando sonar firme a pesar de sentir un nudo en la garganta. Nadie respondió. Solo se escuchó el chirrido débil de la verja. Cuando apuntó la luz del farol en esa dirección, vio la cadena rota tirada en el suelo. Unas huellas se desdibujaban en la tierra mojada por la poca lluvia que había traído la tormenta. El viento frío no terminaba de borrar los rastros de la misteriosa visita. Mateo apareció detrás de ella, respirando con dificultad. «Doña Esperanza, ¿qué pasa?», preguntó al ver su expresión seria. Ella señaló la cadena rota. «No lo sé, pero alguien ha estado intentando entrar». Mientras recorrían el perímetro, la débil claridad del farol iluminaba brevemente el camino de tierra que bordeaba el santuario. Los caballos se removían intranquilos en sus corrales, como si olfatearan el miedo que flotaba en el ambiente. No había señal de ningún extraño, pero el daño estaba hecho. La puerta principal seguía abierta. Su cerrojo roto pendía inútil. Esperanza sintió un escalofrío. No era la primera vez que algo así ocurría, pero la audacia de actuar justo después de la tormenta dejaba claro que se trataba de una provocación. Pensó en don Montero y en su advertencia, y se preguntó si tendría relación. Decidió no volver a la casa hasta estar segura de que ya no había peligro, así que dio órdenes a Mateo y a otro voluntario para reforzar el candado con un trozo de metal y alambre. «Mañana mismo compraremos otra cadena y buscaremos un buen cerrajero», exclamó, aunque no sonó convencida ni para sí misma. A medida que la noche avanzaba, los empleados y voluntarios retornaron a sus habitaciones, susurrando con preocupación. Al entrar de nuevo a la cuadra, Esperanza se encontró con Lucía sosteniendo una lámpara de mano. La joven había estado pendiente de la yegua, que se agitaba tras las cortinas improvisadas que habían colocado para darle descanso. «¿Cómo está?», preguntó Esperanza quitándose el sombrero y sacudiendo el polvo. «Más tranquila. Le he dado un poco de agua, pero todavía no quiere comer». La voz de Lucía revelaba cansancio. Esperanza palmeó el hombro de su nieta y se acercó a examinar la venda que habían colocado. Estaba un poco floja, probablemente por el movimiento de la yegua. La ajustó con suavidad. Aun con el espanto de la intromisión en la puerta, se sentía aliviada al notar que el animal seguía cooperando, mirándola con esos ojos grandes que parecían pedirle protección. Mientras ella terminaba de revisar la herida, Mateo se asomó con el ceño fruncido. «¿Y ahora qué hacemos, doña Esperanza? Parece que alguien quiere sabotearnos». Ella inspiró hondo. Le dolía la cabeza y sentía la tensión acumulada en el cuello. «Primero nos mantendremos alerta. No sé quién es, pero si creen que pueden intimidarnos, están equivocados». Al alba, las nubes dispersas dejaban pasar un sol pálido sobre las vallas del santuario. El aire olía a tierra mojada, mezcla del polvo y la lluvia leve de la noche anterior. Los caballos se agitaban en sus corrales, hambrientos y expectantes de que alguien viniera a darles de comer. El personal se movía con rapidez, llenando cubetas de agua y distribuyendo el forraje. Lucía, que se levantaba siempre de las primeras, insistía en revisar la puerta principal. Vio el alambre y el trozo de metal improvisado. No era suficiente para garantizar la seguridad, pero tendría que bastar por el momento. La yegua herida, recostada en la cuadra, se sobresaltó con los movimientos matutinos. Esperanza se acercó para acariciar su hocico, notando cómo la respiración del animal se había normalizado un poco. Aunque seguía en mal estado, al menos ahora estaba a salvo. «Te prometo que no dejaré que nadie vuelva a dañarte», murmuró, recordando la silueta de Relámpago en la tormenta. Sin embargo, la inquietud persistía. Varios de los voluntarios se reunieron cerca del portón, discutiendo en voz baja lo sucedido en la noche. Uno de ellos, Rosa, comentó que había visto un vehículo desconocido circulando por la carretera trasera del santuario mientras la tormenta amainaba. No pudo distinguir la placa, pero le parecía un todoterreno de esos que utilizan ciertos rancheros acaudalados. «¿Habrá sido don León?», susurró alguien. De inmediato, la mención de ese nombre despertó murmullos. Dicen que don León, un poderoso hacendado local, llevaba tiempo manifestando su desprecio por los caballos salvajes que vagaban cerca de sus tierras. Tanta gente hablaba de él que se había convertido en una figura casi mitológica.
un hombre dispuesto a manipular autoridades y a extender su territorio sin importar a quién aplastaba en el camino. Esperanza escuchó las habladurías, pero prefirió no sacar conclusiones todavía. Su prioridad era comprobar que la yegua continuara estable y averiguar por qué alguien se había atrevido a violentar la puerta. A lo largo de la mañana, revisaron los establos, tomaron nota de los animales y constataron que, afortunadamente, no faltaba ninguno. Solo algunas huellas en la tierra y un candado roto eran la prueba de la amenaza. Mientras tanto, la tensión de la noche empezaba a hacer mella en el ambiente. Lucía apenas podía concentrarse en sus tareas, y los demás voluntarios tampoco se mostraban muy tranquilos. El fantasma de un posible ataque rondaba sus pensamientos como un buitre en el desierto. Para animarlos, Esperanza les recordó que, a pesar de las adversidades, estaban haciendo algo grande: salvar la vida de esos caballos que no tenían otro refugio. Al mediodía se respiraba un ligero alivio. El sol empezaba a brillar con más fuerza, y el santuario recobraba su bullicio de siempre. El silencioso ir y venir de Mateo, Rosa y los demás, dedicados a limpiar corrales y organizar el pienso, daba la sensación de una rutina estable. Sin embargo, cuando Esperanza entró en la pequeña oficina contigua al granero para buscar los registros, la vio revuelta, con papeles esparcidos sobre la mesa y algunos archivadores abiertos. Parecía como si alguien hubiera husmeado, aunque no faltaba nada importante a simple vista. ¿Qué buscaban?, se preguntó en voz alta, tratando de encontrar un orden perdido en esos documentos que hablaban de propiedad, cuidado veterinario y donaciones escasas. Poco después, Lucía llegó para ayudarla a arreglar el desorden, con gesto preocupado. «No podemos seguir así. Hay que encontrar la forma de proteger mejor el lugar». Esperanza la miró con cariño. «Lo sé. Pero antes tenemos que saber quién está detrás de esto». Cayó la tarde y, con ella, un rumor nuevo se instaló en los pasillos polvorientos del santuario. Había gente que aseguraba que Don León planeaba cercar las tierras vecinas para forzar el desalojo de los mustangs que vagaban por allí. Alguien mencionó a Don Montero, el funcionario que había aparecido la noche anterior, insinuando que podría estar involucrado. Las piezas comenzaban a encajar de manera inquietante. Pasó el resto del día sin más sobresaltos, aunque todos permanecieron en un estado de vigilancia constante. Cuando el sol se escondió tras las colinas, las sombras se alargaron alrededor de los corrales. El canto de los grillos y el murmullo de los caballos parecieron fundirse en un coro que solo presagiaba intranquilidad. Esa noche, la yegua herida se levantó con ayuda de Lucía, que la animó a dar unos pasos dentro de la cuadra. El avance fue mínimo pero alentador. A pesar de la mirada asustada, el animal se sostenía, titubeante. Esperanza, sentada en un cajón de madera a un lado, tuvo la esperanza de que en unos días esa yegua pudiese recuperar la fuerza de sus patas. Sin embargo, en medio de ese destello de alivio, la tensión seguía latente. Los voluntarios habían acordado organizar rondas para vigilar los alrededores durante la noche. Se repartieron linternas, se revisaron cerrojos y un par de perros se soltaron cerca de la entrada principal, esperando ahuyentar a cualquier intruso. Al filo de la medianoche, el santuario parecía sumido en una calma extraña, rota de vez en cuando por el susurro del viento que se filtraba entre los establos. De pronto, el teléfono antiguo, que apenas sonaba desde que recortaron el presupuesto, irrumpió con un tono chirriante, asustando a Rosa, que se había quedado en la oficina. Reconoció de inmediato la voz del otro lado. Era Juana, una vieja amiga de la familia y aliada de Esperanza. «¡Esperanza! ¡Despierta, Esperanza! Tengo pruebas que hundirán a ese hacendado», gritó la voz con urgencia. Rosa dejó el auricular y llamó a Esperanza, que acudió descalza, con el cabello desarreglado y el ceño fruncido por la repentina alarma. Cuando tomó el teléfono apenas alcanzó a oír las últimas palabras de Juana con total claridad. «Necesito que vengas ya. Tengo todo lo que hace falta para desenmascararlo». La llamada se cortó, dejando un silencio opresivo. Esperanza guardó el auricular con manos temblorosas, sin saber exactamente qué documentos habría encontrado Juana, pero convencida de que aquello podría cambiarlo todo. Una llamada en mitad de la noche había roto la quietud del santuario, trayendo la promesa de pruebas contundentes contra el misterioso ranchero y urgiendo a Esperanza a acudir de inmediato.
Esperanza apenas había podido conciliar el sueño cuando se despidió de Lucía para salir al amanecer. Se dirigió hacia la camioneta, consciente de que la llamada de Juana no admitía demora. El aire todavía arrastraba un ligero rastro de polvo de la tormenta reciente, y las luces pálidas del sol naciente dibujaban largas sombras sobre el camino. La piel de Esperanza se erizaba ante la expectativa de lo que iba a descubrir. Durante el trayecto, su nieta no la acompañó. Se quedó en el santuario para vigilar a la yegua herida y atender cualquier emergencia. Con el motor de la vieja camioneta roncando, Esperanza avanzó por la carretera, repasando mentalmente lo que podía saber Juana. Era una amiga de la familia, mujer tenaz y de gran corazón, que había escuchado rumores sobre Don León y sus maniobras con las autoridades locales. Tras un largo tramo por una vía polvorienta, Esperanza llegó hasta un café de aspecto descuidado, situado al borde de la carretera. Al entrar, notó las miradas recelosas de un par de lugareños desayunando. Se quitó el sombrero, sacudió el polvo de su ropa y divisó a Juana en una mesa del fondo. La mujer llevaba un sombrero viejo y un pañuelo en la garganta, como si quisiera pasar inadvertida. En su mano derecha sostenía unos papeles arrugados que protegía con obstinación. «Viniste rápido», susurró Juana invitándola a sentarse. Esperanza se quitó la chaqueta y la miró con curiosidad. «Recibí tu llamada en mitad de la noche. ¿Qué has descubierto?» La voz de Juana tembló un poco al responder. «Lo que muchos sospechábamos. Don León está comprando, a nombre de terceros, todas las fincas pequeñas que rodean tu santuario. He encontrado registros en la oficina de tierras, algo antiguo pero bastante revelador». Le entregó uno de los papeles a Esperanza. Era un documento en el que se veían las firmas de supuestos propietarios que vendían sus terrenos. Sin embargo, al final de la hoja, sobresalía el nombre de Don León como beneficiario real de esas transacciones. Esperanza sintió que el pulso se le aceleraba. Si él tenía un plan de expansión tan grande, su santuario se veía amenazado por todos lados. «No entiendo cómo lo permiten», murmuró Esperanza, pasando las hojas con manos tensas. «Lo permiten porque él sabe cómo mover influencias. Paga a quien deba pagar. Manipula a quien se le ponga delante», respondió Juana con frustración. Antes de que pudieran seguir hablando, la puerta del café se abrió y un hombre corpulento con un sombrero oscuro se acercó al mostrador para pedir un café. Tenía un aire de autoridad que las puso en guardia. Juana guardó con prisa los papeles debajo de la mesa y miró a Esperanza de reojo. Temían que las estuvieran vigilando. El hombre echó un vistazo rápido por el lugar, mantuvo la vista fija en ellas unos segundos y luego salió con su bebida. «Más te vale andarte con cuidado. Aquí cualquiera puede ser informante de Don León», advirtió Juana. Esperanza respiró hondo y se puso en pie. «Más cuidado que esto, imposible. Debo regresar para asegurar las cercas y ver cómo presento pruebas de estas compras irregulares ante las autoridades». Juana asintió, guardando el resto de los papeles en un bolso gastado que colgaba de su hombro. «Hazlo con cautela. Hay gente que no desea que estos documentos vean la luz». Salieron sin llamar la atención. Al pisar el asfalto, Esperanza se fijó en un todoterreno negro aparcado al otro lado de la vía, con las ventanas polarizadas. Mientras se acercaba a su camioneta, notó el fulgor de un flash, como si alguien hubiera tomado una foto. Su corazón dio un brinco, pero no se detuvo. Subió, cerró la puerta y arrancó con premura, echando un último vistazo por el retrovisor. El vehículo misterioso siguió aparcado, inmóvil, observándola. El viaje de vuelta se hizo interminable. Un temor sordo la invadía. Si Don León conocía sus movimientos, quizá planearía un ataque más frontal contra el santuario. Apretó el volante con fuerza, decidida a proteger a sus caballos. Llegó ya entrada la mañana, con el sol pegando en lo alto y un aire caliente que reverberaba sobre la tierra. Lucía y Rosa la estaban esperando con los semblantes tensos. «¿Todo bien, abuela?», preguntó Lucía en cuanto la vio salir de la camioneta. «Estoy bien, pero traigo malas noticias. Don León lleva tiempo adquiriendo tierras aquí alrededor, y no de forma limpia», explicó, sacudiendo el polvo de su sombrero. Se marcharon a la pequeña oficina anexa a la cuadra para hablar con más calma. Esperanza relató el encuentro con Juana, los documentos hallados y la sospechosa mirada del hombre en el café. Mateo se unió a la charla, frunciendo el ceño ante cada palabra.
Sentían que el cerco se cerraba alrededor del santuario. En ese momento, un estrépito proveniente del exterior les sobresaltó. Salieron en tropel y vieron a uno de los perros ladrando furiosamente hacia la parte trasera de los establos. Corrieron hasta allá para encontrar huellas recientes, como si alguien hubiera rondado el lugar. No había daños visibles, pero un escalofrío recorrió a Esperanza. Parecía que no iban a dejarlos tranquilos. Con cautela, revisaron cada rincón para descartar que alguien siguiera merodeando. Los caballos relinchaban y pateaban el suelo dentro de sus cercas, agitados por la tensión humana. En la cuadra de la yegua herida, el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Ella se revolvía con ansiedad, como si detectara la misma intranquilidad en el aire. ¿Alguien notó algo más?, preguntó Esperanza, pasando la mano por el lomo de la yegua para calmarla. Rosa negó con la cabeza. Solo el perro ladrando. Cuando llegamos no había nadie, pero las huellas están frescas. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Parecía que el enemigo invisible acechaba en cualquier esquina. Además, los papeles que Juana le entregó a Esperanza confirmaban lo que ella temía desde hacía tiempo. Sus problemas eran solo el comienzo de algo mucho más grande. Decidió con firmeza que debía ir a la oficina del condado para exigir que alguien revisara la legalidad de esos documentos. En un arrebato de esperanza, Lucía propuso que, si lograban demostrar que don León estaba comprando tierras de manera fraudulenta o con información manipulada, podrían frenar cualquier intento de desalojar a los Mustangs. Sin embargo, la pregunta que todos se hacían era a quién podrían confiarle esas pruebas. Después de las visitas intimidatorias y de la posible complicidad de don Montero, no estaba claro qué autoridad se arriesgaría a enfrentarse a un hombre tan poderoso. Pasaron las horas entre conjeturas y planeando cómo actuar. Mientras tanto, la yegua herida, aunque con pasos titubeantes, mostraba signos de recuperación. Lucía le habló con ternura, animándola a comer un poco. Cada pequeña mejoría era un recordatorio de la misión de Esperanza: salvar caballos y protegerlos de la crueldad de quienes veían en ellos solo un obstáculo o un trofeo. Al caer la tarde, Rosa se acercó a Esperanza con gesto preocupado. He revisado las vallas otra vez y hay marcas raras, como de botas, justo donde anoche escuchamos ruidos. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Tenemos que mantener guardias por la noche. La situación se está volviendo peligrosa. Mateo, que escuchaba a un lado, asintió con determinación. Montaré vigilancia junto a la entrada principal con los perros y revisaré el camino trasero. Antes de la puesta de sol, Esperanza se tomó unos minutos para contemplar desde lejos a los Mustangs que corrían libres en el llano cercano. Anhelaba ver de nuevo a Relámpago, ese imponente semental que parecía haber desaparecido tras la tormenta. Un cosquilleo de incertidumbre la recorría. Si don León estaba tan decidido a cercar la tierra, ¿qué planes tendría para aquellos caballos salvajes? La noche llegó con un silencio tenso, roto solo por el ocasional ladrido de los perros o el crujir de la madera bajo los pasos de los voluntarios que patrullaban. Esperanza intentó descansar un poco en la oficina, pero cada tanto alzaba la vista hacia la ventana, como si esperara a que algo irrumpiera en la calma. Recordó las palabras de Juana: hay gente que no desea que estos documentos vean la luz. Y también el todoterreno con las ventanas polarizadas, la mirada del hombre que las examinaba en el café. Todo apuntaba a que las presiones sobre el santuario aumentarían. Al fin, la noche cedió ante el primer matiz de luz en el horizonte. Esperanza se incorporó con el cuerpo entumecido. Agradeció no haber recibido otra visita inesperada, aunque el peligro seguía rondando. Pensó que tal vez era momento de coordinar un encuentro con algún aliado en el gobierno menos influenciable por don León, pero no sabía con quién contar de manera absoluta. Cada paso que daba debía ser calculado. De pronto, Lucía irrumpió en la oficina. Tenía la respiración agitada y los ojos desorbitados. «Abuela, acabo de ver a Relámpago cerca de la cerca del santuario. Está pastando en el límite». Y dos hombres extraños lo rodean con sogas en la mano. Lucía entra corriendo, sin aliento, para anunciar que Relámpago, el misterioso semental Mustang, ha sido visto pastando cerca de la cerca del santuario, y un par de desconocidos lo rodean con cuerdas en la mano. El relincho de Relámpago resonó como un trueno en el aire de la mañana,
cuando Esperanza corrió hacia la cerca tras el grito desesperado de Lucía. Los dos hombres que habían intentado echarle el lazo al Mustang continuaban con sus movimientos cautelosos, rodeándolo en un semicírculo que se estrechaba segundo a segundo. El viento levantaba un fino polvo en la explanada, y los caballos del corral aledaño se agitaban, percibiendo la tensión. ¡Alto!, gritó Esperanza, agitando los brazos en un intento de ahuyentar a los intrusos. Detrás de ella, Mateo y otros voluntarios se acercaban, armados con palos y haciendo ruido para espantar a los hombres. Por un instante, los lazos volaron en el aire, buscando el cuello de Relámpago. El semental se alzó sobre sus patas traseras, coceando con fuerza y soltando un bufido que estremeció a todos. Los ojos del caballo, llenos de furia y miedo, parecían brillar con un destello indómito. Una de las sogas lo alcanzó a rozar, pero él sacudió su cabeza y se escabulló a un costado, en un salto ágil que dejó a los hombres desequilibrados. Lucía lanzó un silbido fuerte, intentando espantar a los intrusos. Los voluntarios corrieron adelante, agitando sus brazos y gritando. El estrépito repentino logró confundir a los atacantes, que se vieron superados en número. Ante la rápida respuesta del grupo, los dos hombres intercambiaron miradas de frustración y optaron por retirarse. Corrieron hacia una camioneta de caja abierta. Rugió el motor y en una nube de polvo se alejaron a toda velocidad hacia el camino principal. Mientras se perdían en la distancia, uno de los voluntarios se apresuró a retirar la soga que había quedado parcialmente enredada en el cuello de Relámpago. El animal estaba exasperado, con las fosas nasales dilatadas y la respiración acelerada. Al sentir las manos cuidadosas de Esperanza, se resistió un instante, recordando quizá la desconfianza natural hacia los humanos. Sin embargo, un suave murmullo de la mujer pareció tranquilizarlo. Ella le habló con la voz que solía usar cuando los caballos llegaban heridos al santuario, ese tono entre cariño y promesa de protección. Finalmente, Relámpago permitió que le quitaran la cuerda. «Tranquilo, viejo amigo», susurró Esperanza, acariciando la musculatura temblorosa del Mustang. Su mirada se cruzó con la de él. Durante un segundo pareció reconocerla, como si recordara las veces anteriores en que ella le había salvado la vida. La brisa refrescó el sudor que perlaba la frente de Esperanza y sintió un nudo en la garganta al pensar en lo cerca que estuvieron de perderlo. Mientras tanto, Lucía recogió algo que brillaba en el suelo, un pequeño emblema metálico con las iniciales DL. Alzó la vista buscando a Esperanza. «Mira esto». Se les debió caer al forcejear. Esperanza apretó los labios, un leve temblor en sus dedos. «Don León». No eran necesarias más palabras para entender la implicación. La marca de Don León en un enfrentamiento directo con Relámpago confirmaba que el poderoso hacendado estaba detrás de cada amenaza contra el santuario. Los voluntarios se acercaron para calmar también a los otros caballos, que pateaban el suelo y se movían inquietos dentro de sus cercas. Mateos revisó un rasguño superficial en su brazo derecho, fruto de haberse enredado con una de las sogas. El ambiente se llenó de comentarios alterados, con el pulso del grupo todavía acelerado por la adrenalina. El desierto se sentía abrumadoramente silencioso después de la estampida. Cuando todo se estabilizó, volvieron lentamente a la cuadra. La yegua herida que habían rescatado anteriormente pareció intuir la conmoción, pues golpeaba con la pezuña el suelo de tierra y respiraba con fuerza, como reflejando el estrés colectivo. El lugar se llenó de un murmullo constante, mezcla de relinchos y voces preocupadas. «¿Cómo es posible que se atrevan a hacer esto a plena luz?», exclamó Rosa, con los puños apretados. «Es una señal de que están desesperados. Tal vez quieran apresurar la captura antes de que podamos mover influencias legales», comentó Mateo, respirando hondo para calmarse. Esperanza, que acariciaba el hocico de la yegua, pensó en la gravedad de ese ataque tan abierto. Don León no solo pretendía apropiarse de las tierras, sino que además deseaba neutralizar a Relámpago para que dejara de liderar la manada salvaje. Era un caballo emblemático, y eliminarlo facilitaría las cosas para acercar la zona sin resistencia. En medio del nerviosismo, Lucía apoyó la mano en el hombro de su abuela. «Tienen que saber que no vamos a rendirnos». «No lo haremos», musitó Esperanza con determinación. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Tomás, que se mantenía a un lado de la cuadra.
visiblemente tenso y sin mirar a nadie a los ojos. Desde la noche anterior, se comportaba de forma extraña. Parecía estar al tanto de algo, o guardaba un secreto que no se atrevía a compartir. A la hora de comer, los voluntarios se reunieron para discutir cómo reforzar la seguridad. Propusieron instalar cámaras o al menos luces más potentes que alumbraran la entrada. Sin embargo, la economía del santuario no daba para grandes gastos. Aún así, era evidente que debían tomar precauciones, pues el intento de capturar a Relámpago podría ser solo el principio. Alguien sugirió turnos de vigilancia constantes durante el día, no solo en las noches. Durante la reunión, se notaba la inquietud creciente. Algunos observaban a Tomás, que se mostraba incapaz de sostener la mirada. Casi no habló, solo asentía de vez en cuando, como si su mente estuviera en otro lugar. En un momento de silencio, su teléfono sonó. Se alejó para contestar en voz baja, lanzando miradas nerviosas hacia donde estaba Esperanza. Aquello no pasó desapercibido. Al terminar la comida, mientras todos volvían a sus labores, Esperanza siguió a Tomás con cautela. Lo encontró en un rincón cercano a la bodega, hablando con alguien al otro lado de la línea. De la conversación solo alcanzó a oír fragmentos. «Sí, tengo los papeles. Esperanza sospecha». La furia y el desconcierto la sacudieron. Decidió no encararlo en ese instante. Necesitaba entender primero la magnitud de la traición que se estaba gestando. Más tarde, el grupo se reunió en la cuadra de la yegua herida para verificar su progreso. El animal, aunque débil, parecía más sereno. La venda seguía firme, y su respiración era más pareja. La noche asomaba con un cielo rojizo que se extendía sobre el horizonte desértico, anunciando otro tramo de incertidumbre. «Al menos nuestra yegua está mejorando», comentó Lucía con un suspiro de alivio. «Se recuperará por completo en un par de semanas si todo va bien», agregó Rosa acariciando la crin de la yegua. «Aún así, no podemos bajar la guardia», advirtió Mateo, mirando por la ventana a los exteriores del santuario. Mientras la penumbra se instalaba, dejaron que los caballos descansaran. Varios voluntarios hicieron su ronda de vigilancia, linternas en mano. La brisa del atardecer refrescó el ambiente y trajo consigo un silencio pesado, alterado de tanto en tanto por el golpe de una puerta o el crujir de un tablón. El santuario entero parecía contener la respiración, temeroso de otra irrupción enemiga. En medio de esa tensión, Esperanza no dejaba de pensar en la actitud de Tomás. Lo conocía desde hacía algún tiempo y siempre se había mostrado dispuesto a ayudar. Sin embargo, había señales inconfundibles de que estaba actuando a espaldas de todos. Conocía los registros, las cuentas y los documentos más importantes de la propiedad. ¿Sería posible que los estuviera ofreciendo a don León a cambio de dinero? Agotada por el ajetreo del día, Esperanza se retiró a su pequeña habitación en la casa principal del santuario, dispuesta a descansar aunque fuera un poco. Dejó un farol encendido en la mesita de noche, inquieta por la posibilidad de nuevos acontecimientos. Sin embargo, el peso de sus párpados y el cansancio físico terminaron por vencerla, sumiéndose en un sueño ligero y frágil. Unas horas después, ya entrada la noche, se despertó al oír pasos sigilosos. Se asomó a la ventana y vio la silueta de Tomás, con un abrigo oscuro que ocultaba su figura, cruzando el patio en dirección al portón. Llevaba algo sujeto bajo el brazo. Intrigada, Esperanza se aproximó en silencio, descalza sobre el piso de madera. Reconoció el brillo del sello en la carpeta que sujetaba. Era la marca oficial del santuario, la que se utilizaba para los documentos más delicados. La respiración se le cortó. ¿Qué pretendía hacer Tomás con esos archivos? Con el corazón golpeándole el pecho, lo observó atravesar la cerca reforzada y alejarse con prisa hacia un automóvil mal estacionado en el camino, sin percatarse de que alguien lo seguía con la mirada. Ya entrada la noche, Esperanza vio a Tomás salir del santuario con prisa, llevando bajo el brazo una carpeta gruesa que llevaba el sello oficial del santuario. Las primeras luces del alba sorprendieron a Esperanza con los nervios encendidos. Pasó la noche en vela tras ver a Tomás escabullirse con la carpeta de sellos oficiales. Apenas se asomó la claridad, bajó a la oficina para revisar los papeles más importantes. Tenía la esperanza de que, si alguien había tomado documentos vitales, quedaran otros en su lugar. Sin embargo,
La realidad golpeó con crudeza al abrir los archivadores. Faltaban contratos, certificados de antigüedad de la propiedad y listados de donaciones. Era obvio que no se trataba de un simple error de organización. Se frotó los ojos con cansancio, enfadada consigo misma por no haber interceptado directamente a Tomás la noche anterior. Mientras apartaba papeles desordenados, notó que algunas copias de facturas también habían desaparecido. Al sentir pasos detrás de ella, se giró y se encontró con Lucía, cuyo rostro reflejaba preocupación. «Abuela, ¿qué sucede?», preguntó Lucía, observando el revuelo de documentos que yacían sobre la mesa. «Han desaparecido papeles importantes, los que necesitamos para demostrar la propiedad del santuario y la legitimidad de nuestras operaciones». La voz de Esperanza sonó dura, casi incrédula. Con el ceño fruncido, Lucía miró los estantes vacíos. ¿Será cosa de Tomás? ¿Crees que esa carpeta que llevaba anoche contenía esto? Estoy casi segura, musitó Esperanza apretando los labios. Sentía una mezcla de rabia y decepción que le oprimía el pecho. Voy a esperar a que aparezca para pedirle explicaciones. No tuvo que pasar mucho tiempo. Cuando el sol apenas trepaba por el horizonte, Tomás se presentó en la cuadra, quizá convencido de que nadie lo vio escabullirse durante la noche. Ayudaba a alimentar a los caballos con gestos forzados, y cada vez que algún voluntario intentaba saludarlo, mantenía la mirada baja. Esperanza no esperó más. Se acercó con paso firme y lo encaró frente a los establos. «Tomás», dijo controlando su enojo a duras penas, ¿podrías explicarme por qué faltan documentos importantes en la oficina? ¿Y por qué saliste ayer con la carpeta del santuario? El hombre se sobresaltó, sin mirarla directamente. Comenzó a temblarle la voz. «Yo no sé de qué hablas. No me llevé nada». La conmoción atrajo a Rosa y a Mateo, que se acercaron en silencio. Todos parecían contener la respiración. «No intentes negarlo», insistió Esperanza. «Anoche te vi, cargando una carpeta con el sello oficial». Tomás apretó los dientes. Su rostro palideció antes de soltar un bufido de fastidio. «Está bien, tomé algunas copias de los archivos, pero no es lo que crees. Los necesito para un asunto familiar». «¿Asunto familiar?», intervino Rosa, incapaz de disimular la desconfianza. «¿Qué asunto puede requerir documentos de propiedad del santuario?». El hombre chasqueó la lengua, frustrado. «No tengo por qué dar explicaciones. Esto es entre Esperanza y yo». La tensión se palpaba en el aire. Mateo dio un paso adelante, como si temiera que Tomás intentara escapar. Pero él se limitó a echar un último vistazo de rabia y salió casi corriendo hacia la puerta lateral. «No me acuses de cosas que no he hecho», gritó antes de desaparecer tras el patio. «Ya verás que todo se aclarará cuando regrese con mis pruebas». En cuanto se fue, Mateo y Rosa se volvieron hacia Esperanza. Sus rostros reflejaban la misma preocupación. «Debemos estar preparados para lo peor», dijo Mateo. «Si Tomás está filtrando información, ya no podemos fiarnos. Podría haber más gente aquí que trabaje para Don León». Rosa asintió. «Nunca imaginé que Tomás se vendería así. O tal vez lo están chantajeando. No lo sé, pero la situación es grave». La noticia de la discusión y la partida de Tomás se propagó como pólvora. El santuario, un lugar que siempre se había sostenido en la unidad y la confianza mutua, ahora se hallaba sumido en la desconfianza. Los voluntarios se espiaban con recelo, temiendo que hubiera otros cómplices. Las conversaciones se volvieron cautas, plagadas de silencios. Incluso los caballos parecían inquietos ante la atmósfera cargada de tensión. Con el corazón dolido, Esperanza buscó la compañía de Juana, la amiga que le había proporcionado documentos cruciales sobre las tierras que rodeaban el santuario. A través del teléfono, le contó la desaparición de las carpetas y sus sospechas contra Tomás. «Necesito saber si entre esos papeles estaba el título original de la propiedad», dijo con un hilo de voz. «Eso lo cambia todo, Juana». La mujer suspiró al otro lado de la línea. «Lo más probable es que sí. Recuerdo que me lo mostraste la última vez que visité tu oficina. Si Don León se hace con ese título, va a intentar anularlo, desacreditarlo o usarlo para confundir a las autoridades». La desesperación nubló la mente de Esperanza por un instante. Evocó sus inicios en el santuario. Aquella primera vez que encontró un par de mustangs malheridos por cazadores furtivos, la emoción de verlos recuperarse y correr libres.
Siempre había sido su sueño proteger a los caballos salvajes. Con esfuerzo, logró un terreno barato en medio del desierto, rodeado de colinas áridas, y con el tiempo lo convirtió en un refugio seguro. Tomar préstamos, sudar cada centavo, buscar donaciones. Ahora, todo ese esfuerzo pendía de un hilo por la traición de uno de los suyos. Un par de horas después, la situación empeoró con la llegada de una notificación oficial. Don León había presentado una queja en la que catalogaba a los Mustangs como animales peligrosos que representaban una amenaza para las comunidades vecinas. Según la misiva, exigía que se capturaran o se confinaran de inmediato para evitar incidentes. Esperanza apretó el papel en su mano, sintiendo la rabia bullir dentro de su pecho. Aquella maniobra legal no solo ponía en jaque al santuario, sino que demostraba la determinación de Don León por acabar con los caballos salvajes de la zona. Lucía, que se encontraba a su lado al recibir la notificación, tragó saliva y confesó en voz baja que había escuchado rumores en el pueblo. Dicen que Don León soborna a los funcionarios, que tiene contacto con gente muy influyente. Muchos lo temen y prefieren no meterse con él. Aún conmocionada, Esperanza respiró profundo y convocó a todos los voluntarios para una reunión de emergencia en el patio central. Nadie ocultaba su ansiedad. Incluso quienes sentían más seguridad se mostraban temerosos, intercambiando miradas nerviosas. «Sé que estamos asustados», comenzó a decir Esperanza. «Sé que todos sentimos la amenaza de Don León y su dinero, pero no podemos dejar que nos quiebre. Aquí hay caballos que dependen de nosotros, animales que no tienen otro lugar a donde ir». Rosa, con voz temblorosa, expresó la duda que varios tenían. ¿Y si nos quedamos sin medios? ¿Si no podemos defender el santuario en tribunales? Lucharemos con las pruebas que tenemos, respondió Esperanza. Y no bajaremos los brazos. Esto es nuestro hogar. Y los caballos también tienen derecho a vivir en paz. En medio de la asamblea, alguien se fijó en un movimiento tras la cerca. Era Tomás, reapareciendo sin previo aviso, como si nunca se hubiera marchado. Llevaba la ropa arrugada y el rostro cansado. La sorpresa se apoderó de todos. Por un instante los murmullos crecieron. Esperanza frenó sus propias ganas de exigirle explicaciones de inmediato y mantuvo la compostura. Tomás se acercó con pasos inseguros. Necesitaba solucionar un asunto familiar. Me avisaron de una enfermedad grave en casa. No dio más detalles, y su voz tenía un matiz seco, casi sin emoción. Nadie, salvo un par de voluntarios, se atrevió a interrogarlo directamente. El reencuentro fue helado. Aún así, Esperanza decidió contener su furia para no romper del todo la armonía frente a los demás. Para aliviar un poco la tensión, se anunció que la yegua herida, aquella que rescataron en la tormenta, podía ya caminar sin ayuda. Su paso era lento, pero se mantenía erguida con determinación. El grupo observó su avance con una mezcla de ternura y esperanza. Verla sostenerse sobre sus 4 patas, aunque temblorosas, resultaba un recordatorio de la esencia del santuario: sanar, proteger y ofrecer segundas oportunidades. Sin embargo, los ojos no se apartaban mucho tiempo de Tomás, quien trataba de mantenerse ocupado con tareas menores. A Rosa le llamó la atención que su teléfono sonara varias veces con llamadas de un número desconocido. Él se alejaba para responder, con frases entrecortadas, y la vista siempre puesta en Esperanza, como si temiera que lo escuchara. La semilla de la traición había germinado en los corazones de todos, y hasta el mínimo detalle aumentaba la sospecha. Con la noche pisándoles los talones, el santuario se dispuso a reforzar los candados y vigilar de cerca a los caballos. Esperanza se encerró un rato en la pequeña oficina donde guardaba mapas antiguos y permisos de construcción. Recorrió con la yema de los dedos un viejo plano que mostraba los límites originales de la propiedad. Allí, en un trazo desvaído, se distinguía un deslinde que podría ser clave para demostrar la legitimidad de sus terrenos ante la ley. Si lo registramos a tiempo, tal vez podamos contrarrestar la queja de Don León, murmuró, acariciando las líneas del mapa. Pasados unos minutos, salió al corral. Vio la silueta de Relámpago proyectada contra el firmamento. El semental se erguía en la penumbra, inmóvil, como un guardián silencioso que vigilaba el desierto. Sus orejas giraban ante cualquier ruido lejano, y sus músculos tensos reflejaban la cautela aprendida tras enfrentar tantos peligros.
Parecía percibir la tensión en el ambiente humano, y aún así, se mantenía firme. Esperanza decidió que, antes de seguir adelante, necesitaba reunir cualquier documento que no estuviera en la oficina principal, tal vez guardado en algún rincón olvidado. Recordó un viejo cobertizo, casi abandonado, que a veces usaba para almacenar cajas repletas de archivos antiguos. Tal vez allí, sepultadas bajo años de polvo, encontraría copias o registros que le sirvieran para reforzar la defensa legal del santuario. Con una linterna en mano y la decisión ardiendo en su mirada, caminó hacia la parte más alejada de la propiedad, donde el cobertizo se alzaba en medio de las sombras. Sin embargo, en cuanto estuvo a pocos metros de la entrada, distinguió un tenue parpadeo proveniente del interior. Una luz se movía de un lado a otro, revelando la silueta de alguien que hurgaba entre las cajas. Mientras Esperanza se dirige al cobertizo, ve el parpadeo de una linterna en el interior. Alguien ya está ahí, hurgando entre las cajas. El destello intermitente en la oscuridad hizo que Esperanza bajara instintivamente la linterna. Observó la puerta del viejo cobertizo, entreabierta, con un haz de luz que se movía despacio en el interior. Con cada paso que daba hacia allí, el latido de su corazón se aceleraba. Pensó en llamar a alguien más, pero el impulso de descubrir quién andaba hurgando entre sus archivos la empujó a seguir adelante, a pesar de los temores. Con el sigilo que permiten los años de experiencia en el desierto, se deslizó por un lateral del cobertizo. Dentro, distinguió la figura de una mujer corpulenta, inclinada sobre una caja de cartón. Unas hebras de cabello salían por debajo de su sombrero, y el rastro de una linterna iluminaba papeles amarillentos. Esperanza se armó de valor y avanzó un paso más, enfocando su linterna directamente hacia la intrusa. «Quieto ahí», dijo en voz firme, sin poder contener la sorpresa al darse cuenta de la identidad de aquella persona. «¡Juana!». La mujer alzó la cabeza con un respingo. Sus ojos reflejaban tanto susto como alivio al encontrarse con el rostro de Esperanza. «¡Ay, me asustaste!», murmuró llevándose una mano al pecho. «No quería alarmarte, pero temí que llegaras a pensar que era alguien más». «¿Qué haces aquí a estas horas?», repuso Esperanza bajando la linterna. Juana sacó de entre las cajas un fajo de papeles y se lo tendió a Esperanza con el ceño fruncido. «Encontré indicios de que tus archivos antiguos podrían reforzar la validez de tu terreno. Vine a resguardarlos. Temía que, con tanto alboroto, alguien intentara destruirlos o robártelos antes de que te dieras cuenta». Esperanza se sintió aliviada, aunque el susto aún le hacía temblar las manos. Se acercó a Juana para mirar con más detalle los documentos que ella había recuperado. Eran planos y actas notariales con fechas antiguas, anteriores incluso a la compra oficial del santuario. Entre esos papeles despuntaba una hoja con un sello que apenas se distinguía, pero que dejaba ver los límites originales de la propiedad. «Si registras esto, te ayudará a reforzar tu reclamo», explicó Juana, señalando el sello difuminado. «Y evitarás que te acusen de usurpación o de tenencia irregular de caballos». Mientras Esperanza revisaba cada detalle, sintió una brisa helada que entró por la puerta sin cerrar. Recordó de inmediato a Tomás y las carpetas desaparecidas. Había algo en la actitud de Juana, su determinación y la forma en que hablaba, que la hacía sentir un poco más segura. Sin embargo, la amenaza externa seguía pendiendo sobre sus cabezas. «Gracias por venir», le dijo con suavidad. «Tanta desconfianza se ha acumulado en el santuario que ya no sé en quién puedo confiar». Juana asintió con una sombra de tristeza en los ojos. «Eso es lo que buscan hombres como Don León, dividir y atemorizar. Si logran sembrar sospecha entre tus propios voluntarios, tu lucha se volverá más difícil». Con cuidado, guardaron los documentos en un portafolios resistente. Salieron juntas del cobertizo, fijándose en la oscuridad alrededor. En el cielo, las estrellas parecían parpadear con desgana. El paso firme de ambas resonó en el suelo de tierra hasta que llegaron a la cuadra principal, donde algunas linternas colgaban, iluminando tenuemente a un par de voluntarios que hacían la ronda. Ante la mirada inquisitiva de uno de ellos, Juana levantó un saludo amistoso, sin dar mayores explicaciones. Dentro, encontraron a Lucía en un rincón, acomodando un par de frazadas para la yegua herida. La joven las miró con curiosidad al ver el portafolios. «¿Qué traen ahí?»,
preguntó limpiándose las manos en el pantalón. Algo que podría salvar el santuario, respondió Juana, guiñándole un ojo con complicidad. Mientras tanto, Esperanza no podía sacudirse de encima la punzada de preocupación por Tomás. Se preguntaba si él andaría cerca, si estaría oyendo lo que decían. Desde la noche anterior, su lealtad pendía de un hilo, y la desaparición de los archivos oficiales no hacía sino acrecentar el pánico de que el enemigo pudiera tener en sus manos todo lo que necesitaba para destruir el santuario. ¿Has sabido algo de Tomás?, consultó Juana, notando la tensión en el rostro de Esperanza. Apareció hoy como si nada, comentó Lucía, antes de que Esperanza pudiera responder. Dice que tiene un problema familiar, pero nadie le cree mucho, y se llevó papeles. Nadie sabe cuáles ni por qué. Juana dio un respingo en un gesto de preocupación. Si realmente trabaja para Don León, podría usar esos documentos para manipular a las autoridades. Tenemos que anticiparnos. La conversación se vio interrumpida por un estruendo fuera de la cuadra. Pasos apresurados, golpes de voz. Rosa entró corriendo con la respiración entrecortada. «¡Algo pasa en el corral trasero!», gritó. «Acabo de ver un camión estacionado más allá de la valla, en la zona de los Mustangs». Un escalofrío recorrió a Esperanza. Tomó su linterna y corrió hacia la puerta, seguida por Lucía, Juana y Rosa. En el trayecto, escucharon relinchos de caballos alterados. Las siluetas de varios Mustangs brillaban bajo la luz de la luna, agitados por la presencia ajena. Cuando el grupo llegó a la verja, divisó un par de hombres encapuchados al otro lado, intentando abrir la cerca con pinzas. Uno de ellos llevaba algo que parecía un frasco o botella con un líquido sospechoso. «¡Alto!», vociferó Esperanza con todas sus fuerzas, sin pensarlo dos veces. Los hombres voltearon la mirada y se apresuraron a meterse de vuelta en el camión. Un rugido de motor y polvo en el aire marcaron su huida. Por unos segundos, el silencio que quedó fue ensordecedor. El corazón de Esperanza palpitaba con tal fuerza que parecía explotar. Al acercarse a la valla, notaron con horror cómo habían rociado una sustancia viscosa alrededor de los bebederos. Uno de los voluntarios se quitó la camiseta para limpiar lo que pudiera, pero el olor a químicos persistía. «Parece veneno», dijo con voz ronca. Si los caballos lo hubieran bebido. La ira subió como un fuego interno en Esperanza. En cosa de 2 días, habían saboteado el portón, robado papeles, y ahora esto. El ataque era cada vez más directo y sin escrúpulos. Juana se llevó la mano a la boca, consternada. «Están dispuestos a cualquier cosa. Don León quiere que no te queden opciones». Con cuidado, recogieron muestras de la sustancia para mostrarlas a un veterinario o un laboratorio si fuera necesario. Los voluntarios dedicaron el resto de la noche a asegurar los corrales, a limpiar y drenar los bebederos y a verificar si alguno de los caballos había ingerido agua contaminada. Afortunadamente, no había señales de intoxicación. Los Mustangs se mantenían nerviosos, pero en apariencia sanos. A la mañana siguiente, la tensión pesaba en el aire como un calor sofocante. Nadie confiaba en nadie. Algunos sospechaban de Tomás, otros temían que hubiera más infiltrados. Aún así, ver la solidaridad con que unos y otros se turnaban para proteger el santuario brindaba un rayo de esperanza. Mateo, Rosa y Juana dialogaban entre ellos para decidir qué hacer con la evidencia de la noche anterior. Tomás se presentó de improviso, con la mirada esquiva. Vio la sustancia viscosa que aún quedaba en un balde, a la espera de análisis, y frunció el ceño. ¿Qué rayos pasó aquí? Esperanza lo ignoró al principio, pero al notar el desconcierto genuino en sus ojos, le relató la breve incursión de la noche. Tomás pareció ofendido, como si le doliera que lo incluyeran en la misma categoría que los atacantes. «Yo jamás haría algo así», susurró. «Lo sabes, ¿verdad?». Ella no contestó. La sospecha seguía clavada en su mente como una espina. Sin embargo, no tenía pruebas de que él estuviera directamente implicado en el sabotaje. Prefirió mantenerse alerta. Esa mañana, un veterinario amigo pasó a examinar los caballos, incluido Relámpago, que se mantenía al margen, vigilando el horizonte con su porte majestuoso. Con la ayuda de Juana, Esperanza guardó a buen recaudo los documentos que habían recuperado del cobertizo. Planeaba presentarlos lo antes posible en la oficina de tierras del condado,
pero dudaba de la neutralidad de algunos funcionarios. Aún así, no le quedaba otra opción. Tenía que pelear con lo que tuviera a su alcance. La idea de perder el santuario, de ver cómo arrebataban a los caballos salvajes, le revolvía el estómago. Fue al atardecer que todo el esfuerzo del día pareció dar un pequeño respiro. Los mustangs se aquietaron, el viento refrescó las cercanías del santuario y pese a los rostros cansados, se sentía un aliento de alivio. Sin embargo, ese instante de calma resultó efímero. El teléfono de Esperanza vibró con insistencia. Tomó el aparato, lo encendió y vio un mensaje que contenía una imagen espeluznante. Allí se veía a Don León, sonriente, posando junto a un caballo salvaje que lucía casi idéntico a Relámpago. La sombra de esa fotografía pesaba como una amenaza innegable. Estaba más cerca de lo que imaginaban. Un mensaje llega al teléfono de Esperanza. Una foto de Don León posando junto a un caballo salvaje que se parece muchísimo a Relámpago, anunciando con siniestra claridad que el hacendado está más cerca de lo que creían. El aire del amanecer se sentía sofocante, a pesar de que el sol apenas despuntaba. Esperanza mantenía el celular en la mano, incapaz de apartar la mirada de la foto que había recibido la noche anterior. Don León, con una sonrisa fría, posaba junto a un caballo salvaje tan parecido a Relámpago que resultaba inquietante. Lo más probable era que no fuera él, pero el mensaje era claro. El hacendado estaba cada vez más cerca, y no se detendría ante nada para destruir el santuario y acabar con los mustangs. Con el corazón oprimido, salió de la oficina y se encontró con Lucía, que llevaba un cubo de heno para alimentar a los caballos. La joven la observó con aprensión. «¿Estás bien, abuela? Tienes esa foto incrustada en la cabeza desde anoche». Esperanza apretó los labios, sintiendo que una punzada de rabia le recorría el cuerpo. «Este hombre quiere asustarnos, y lo está logrando. Pero no nos daremos por vencidos, Lucía». Mientras atravesaban el corral, Relámpago permanecía alerta, con las orejas erguidas y la mirada fija hacia la línea del horizonte. Aun cuando llevaba días protegidos por turnos de vigilancia, el semental no parecía confiar en la aparente calma matutina. Su presencia ejercía un efecto tranquilizador en los otros caballos, que se mecían con nerviosismo pero sin desbocarse. Mateo salió al encuentro de ambas. «Buenos días. He revisado el perímetro y no vi huellas nuevas, tampoco rastros de vehículos extraños». «Gracias, Mateo. Mantengamos los ojos abiertos», replicó Esperanza con voz cansada. El día transcurrió con relativa normalidad. Si bien la imagen de Don León con el Mustang en su poder alimentaba rumores y especulaciones, había logrado capturar a un hermano de Relámpago o a algún otro miembro de la manada. Las preguntas flotaban en el aire, agriando el temple de todos los que amaban a los caballos. Aún así, no había tiempo para lamentos. Había que limpiar los bebederos, cerciorarse de que la sustancia venenosa de la última incursión se hubiera eliminado por completo y calmar a los animales. Cayó la tarde y una brisa polvorienta se levantó desde el sur, cubriendo los corrales de un velo rojizo. Lucía se ocupaba de la yegua herida, que afortunadamente ya caminaba sin flaquear. El veterinario la había revisado por la mañana y, aunque le quedaban cicatrices, la mejoría era evidente. «Al menos esta pequeña se está recuperando», comentó Lucía acariciándole el cuello. «Es una señal de que aún podemos ganar esta lucha». Esperanza asintió. Sin embargo, en su mente seguía resonando la amenaza de Don León. Sabía que cualquier movimiento en falso podía significar la captura definitiva de los mustangs. Esa noche, el descanso de todos se vio truncado por un grito ahogado que retumbó desde la parte trasera del santuario. Rosa salió corriendo hacia la cuadra gritando: «¡Fuego! ¡Hay fuego!». Un resplandor anaranjado se alzaba sobre la oscura silueta de la bodega donde guardaban la paja y algo de forraje extra. Esperanza se quedó helada unos segundos, hasta que un relincho la sacudió. Sin pensarlo, corrió en dirección a las llamas, seguida por Lucía, Mateo y otros voluntarios que se toparon en el camino. El calor se hacía insoportable a pocos metros del incendio, y una nube de humo negro ascendía al cielo estrellado. «¡Baldes de agua, rápido!», ordenó Esperanza, con la voz rasgada por la adrenalina. Mientras un grupo corría a la bomba de agua y llenaba cubos, otros intentaron apartar a los caballos de los corrales cercanos. El fuego amenazaba con extenderse,
Los establos estaban a solo unos metros y las chispas volaban con peligroso descontrol. El estrépito de los caballos aterrados resonaba en la noche, mezclado con el crepitar de las llamas. Uno a uno, los voluntarios formaron una cadena para pasarse los baldes. Lucía y Rosa se esforzaban por arrojar agua en los focos más intensos, mientras Mateo, cubriéndose la boca con un pañuelo, forzaba la puerta de la bodega para intentar sacar algunos fardos de heno que no habían prendido. Un estallido de chispas lo hizo retroceder, tosiendo violentamente. Entre la humareda se vislumbraba la escena devastadora. Parte de la pared de madera ya era un montón de ascuas, y la paja ardía alimentando la hoguera. Esperanza sintió un mareo y se aferró a un poste para no caer. El aire ardiente le quemaba los pulmones, pero se obligó a seguir gritando instrucciones, dispuesta a no perder la bodega entera. Pasaron lo que parecieron horas de angustia, hasta que el fuego cedió poco a poco, dejando tras de sí un amasijo de madera ennegrecida y fardos chamuscados. Los caballos, asustados, mantenían la distancia, relinchando con nerviosismo. La mitad de la bodega se había salvado, pero el daño resultaba evidente. El olor a humo y ceniza se adueñaba de todo el santuario. Esperanza, con la mirada vidriosa de cansancio, recorrió el perímetro buscando algún indicio de lo que había iniciado el fuego. A escasos metros de la bodega, halló un bidón metálico con restos de un líquido inflamable y las huellas desordenadas de zapatos. No hacía falta ser un experto para deducir que aquello se trataba de un sabotaje más, otro ataque despiadado para desgastar su resistencia. «Nos quieren destruir», susurró, apretando los puños con rabia. Si hubiera pasado desapercibido, habríamos perdido toda la bodega, quizás hasta la cuadra. Lucía, con el rostro manchado de hollín, llegó junto a ella y miró el bidón. Sus ojos estaban llenos de indignación y de lágrimas contenidas. «Esto se está saliendo de control, abuela». Los voluntarios se esforzaron en remover los escombros y asegurar que no quedaran brasas encendidas. La mayoría tenía las manos enrojecidas por el calor y la piel cubierta de hollín. Cerca de la valla los Mustangs parecían confusos por el humo, e incluso Relámpago se mostraba más inquieto de lo normal, golpeando el suelo con sus cascos. Cuando por fin pudieron sentarse a tomar un poco de agua y recuperar el aliento, Rosa se acercó con la frente empapada de sudor. ¿Y si este incendio es solo el primer paso? Podrían volver cuando estemos agotados o distraídos. Mateo intervino, limpiándose el hollín de la frente. Debemos reforzar la vigilancia. Sin duda, Don León es capaz de cualquier cosa para sacarnos de aquí. Esperanza sintió un temblor interno al escuchar esas palabras. Sabía que era cierto, y si no encontraba pronto la forma de que la ley estuviera de su lado, todo su trabajo podría irse en humo. Recordó los documentos que Juana le había ayudado a rescatar, los que podrían servir para presentar un alegato contundente ante las autoridades. Pero con cada día que pasaba, la violencia escalaba. Avanzó la noche en un ambiente denso y agotador. Algunos voluntarios intentaron descansar un poco en la caseta cercana a los corrales, mientras otros se turnaron para patrullar. El resplandor anaranjado había dejado su marca en la oscuridad, y la ceniza todavía flotaba en el viento, entrando en los pulmones y produciendo toses esporádicas. Poco antes de que despuntara el alba, Esperanza se apartó de la zona quemada y se dirigió a la cerca más cercana, desde donde se apreciaba la silueta de los Mustangs. Relámpago se hallaba más allá, cerca de las rocas, como si sospechara que los peligros no habían terminado. Su majestuosidad iluminada por el pálido resplandor de la luna evocaba al coraje mismo. Esperanza sintió un calor en el pecho, un impulso de no doblegarse. Apenas regresaba hacia la cuadra para buscar una frazada, cuando su teléfono sonó de manera estridente. El tono rompió la calma aparente del santuario. Lo sacó con prisa, casi esperando un nuevo problema. Al ver en pantalla el nombre de Tomás, se tensó. Descolgó con la respiración contenida. Al otro lado, la voz de Tomás sonaba agitada, mezclada con interferencias, como si estuviera en un lugar abierto con viento. Esperanza, escucha. Lo sé todo sobre Relámpago. La señal se cortó unos segundos y después prosiguió. Creo que sé a dónde se lo llevó Don León, pero es peligroso. Encuéntrame al amanecer. Una llamada repentina de Tomás. Creo que sé a dónde se llevó a Relámpago, pero es peligroso. Encuéntrame al amanecer.
La madrugada llegó con un color violeta en el horizonte, desdibujando las siluetas del santuario bajo una penumbra inquietante. En el ambiente flotaba el olor a humo y ceniza, todavía impregnado después del incendio que habían logrado controlar la noche anterior. Esperanza no había dormido nada, pues aguardaba la aparición de Tomás con un nudo en la boca del estómago. Había recibido su llamada al filo del amanecer, y la promesa de obtener información vital sobre Relámpago le daba vueltas en la cabeza. Se preparó en silencio, poniéndose una chaqueta ligera y guardando una linterna en el bolsillo trasero de sus pantalones. Lucía, que también había permanecido despierta, insistió en acompañarla, y junto a ella se unió Mateo, quien se negaba a dejarla enfrentar sola ninguna situación peligrosa. El cielo se iba aclarando poco a poco. Las sombras retrocedían con pereza mientras avanzaban hacia el punto de encuentro que Tomás había indicado, un cruce de caminos en la parte más desolada del llano. Allí lo vieron, apoyado contra su camioneta, con el semblante tenso y unas ojeras tan marcadas como las de ellos. Esperanza lo miró con recelo, recordando la desaparición de documentos y su conducta sospechosa. Aún así, tomó aire y se acercó. «Habla», le dijo sin preliminares. «¿Dónde está Relámpago?» Tomás tragó saliva, clavando la mirada en el suelo antes de responder. «No estoy seguro de que sea él, pero don León tiene un caballo muy parecido encerrado en uno de sus corrales. Y no está solo. Hay muchos mustangs que ha ido capturando». Un silencio furioso cayó sobre el grupo. Lucía apretó los puños, incapaz de contener su indignación. Mateo frunció el ceño, evaluando la veracidad de las palabras. «¿Por qué nos ayudas ahora, Tomás?», preguntó Esperanza, manteniendo un tono de desconfianza. «Hice cosas de las que me arrepiento», admitió él, con la voz quebrada. «Me vi obligado a llevarle algunos documentos porque amenazó con dañar a mi familia, pero ver cómo quiere arrasar con los caballos, no puedo quedarme callado». La historia sonaba entrecortada, pero había un rastro de sinceridad en su mirada. Con un gesto rápido, Tomás sacó un croquis dibujado a mano y lo extendió sobre el capó de la camioneta. Mostraba el terreno de don León, delimitado por un cerco de alambre y varios galpones. «Este es el corral principal donde tiene a los mustangs», explicó, señalando un rectángulo. «Está custodiado. No será fácil entrar». Esperanza contempló el boceto sintiendo un escalofrío. Aquello no solo era un rescate, era internarse en la guarida de un hombre que no dudaba en usar la violencia. Recordó el incendio, el veneno, los disparos que habían retumbado en otras ocasiones. Sin embargo, cuando pensó en Relámpago, un símbolo de libertad para todos, su decisión se afianzó. «Lo haremos», afirmó en voz baja. «Pero necesitaremos a la gente más experimentada». El plan se urdió con la luz temprana del sol, cuando los primeros rayos doraban la desolación del llano. Decidieron que actuarían esa misma tarde, aprovechando la hora en que la guardia de don León solía relajarse. Tomás conduciría por un camino secundario hasta la parte trasera del rancho, donde la cerca era menos visible. Mientras él, Esperanza y Mateo se ocupaban de la seguridad, Lucía y Rosa se centrarían en identificar a Relámpago y al resto de los mustangs que pudieran liberar. El trayecto hacia la propiedad de don León fue tenso y silencioso. El corazón de Esperanza latía con fuerza, preguntándose si hacía lo correcto o si estaba poniendo en riesgo la vida de los suyos. Sin embargo, la imagen de los caballos encerrados, asustados y separados de su manada, la impulsaba a seguir adelante. Cuando al fin divisaron la alambrada al pie de una serie de colinas, Tomás apagó las luces de la camioneta y prosiguió en sigilo. Se estacionaron tras unos matorrales. El sol se hallaba en su punto más alto. El calor resultaba asfixiante y el aire se ondulaba sobre el camino polvoriento. Bajaron en silencio, revisando que llevaran todo lo necesario: cuerdas, herramientas para cortar alambre y linternas pequeñas por si anochecía. «No hay vuelta atrás», murmuró Mateo, ajustándose el pañuelo sobre la boca y la nariz para protegerse del polvo. «Vamos», respondió Esperanza, tragando el sabor amargo del miedo. Avanzaron agachados entre los arbustos, siguiendo el croquis de Tomás. Al acercarse a la cerca, distinguieron la sombra de un guardia que fumaba apoyado en un poste de madera. Mantuvieron la respiración, esperando a que se alejase para cambiar de posición. Por suerte, tras unos minutos, el hombre miró su teléfono, bufó y se encaminó a la parte delantera del rancho. «Ahora», susurró Tomás,
cortando un tramo de alambre con cuidado de no hacer ruido. En cuestión de segundos, los 4 entraron, palpando la tierra con sumo sigilo. El interior se componía de un gran corral central y varios cobertizos. Desde su posición, oían relinchos apagados y respiraciones nerviosas de caballos. Un hedor fuerte a sudor y estiércol flotaba en el ambiente. La tensión era palpable. Lucía fue la primera en asomarse por un resquicio de la madera para ver el corral más cercano. Decenas de mustangs se hacinaban detrás de un cercado alto. Tenían las crines polvorientas y algunos presentaban heridas en las patas. El corazón se le rompió al ver a varios potros acurrucados junto a sus madres. Se giró con los ojos vidriosos y llamó en voz baja a Esperanza. «Están muy asustados. No veo a Relámpago aquí», dijo, intentando que su voz no temblara demasiado. Siguieron avanzando, pegados a las paredes de los cobertizos. Al fondo, detrás de un portón metálico, otro grupo de caballos se movía inquieto. Esperanza se adelantó, resistiendo la náusea que le provocaba imaginar las crueldades que pudieran sufrir esos animales. Levantó apenas un pestillo y miró con el rabillo del ojo. Allí estaba un semental de pelaje oscuro, con la mirada fiera, acompañado de unas pocas yeguas. Podía ser Relámpago, pensó, al ver la silueta imponente del caballo. «Esperen», masculló Tomás. «Podría haber guardias dentro». Mateo inspeccionó la zona. Solo alcanzaron a escuchar murmullos en el cobertizo contiguo, quizá otro par de hombres de Don León. Las opciones eran limitadas, o se la jugaban ya, o se arriesgaban a ser descubiertos. Esperanza respiró hondo y decidió que no había tiempo para planes más elaborados. Con un movimiento brusco, empujó el portón y entró en el corral. El semental oscureció la mirada al verla aproximarse. Pateó el suelo con fuerza y resopló. Lucía se quedó en la entrada, intentando no perder el control de la situación. Si aquel caballo no era Relámpago, se parecía mucho. Las cicatrices en el lomo, el perfil de la cabeza, todo apuntaba a que sí era. Pero dudaban, porque Relámpago tenía una marca particular en la pata trasera que nadie lograba ver con claridad. «Tranquilo», musitó Esperanza, acercándose con las manos alzadas. «Te vamos a sacar de aquí». El mustang relinchó, girando su cabeza hacia ella, confuso pero sin mostrar la agresividad de un animal salvaje que no conociera al ser humano. Olfateó el aire, como si percibiera algo familiar en el aroma de Esperanza o en su voz. Cuando ella se acercó más, vio la marca en su pata trasera, una pequeña cicatriz con forma de media luna. Su corazón dio un vuelco. «Es Relámpago», susurró, conteniendo la emoción. De pronto, se oyeron gritos desde la parte delantera del rancho. Alguien había encontrado el alambre cortado y se escuchaban pasos apresurados corriendo hacia ellos. Sin pensarlo 2 veces, Mateo y Tomás empujaron el portón para abrirlo de par en par, dejando que los caballos pudieran salir. El estruendo asustó a Relámpago y a las yeguas, que empezaron a moverse con pánico, golpeando las paredes del corral. «¡Rápido! ¡Saquémoslos!», exclamó Lucía, abriendo otro cerrojo que llevaba a un pasillo central. Varios mustangs escaparon a toda velocidad, galopando con furia mientras se oían voces furibundas al otro lado del muro. Un guardia apareció de improviso, empuñando algo que brilló con la luz mortecina del interior. Esperanza, con el corazón en la garganta, empujó la valla metálica para frenarlo, y el hombre tuvo que retroceder para no ser embestido por una de las yeguas. «¡Están aquí!», gritó el guardia, buscando refuerzos. Los pasos se multiplicaron y se escucharon chasquidos de armas al amartillarse. El grupo de rescate comprendió que no podrían liberar a todos los caballos sin arriesgar la vida. Aún así, la estampida de unos cuantos mustangs ya estaba en marcha. Muchos lograron salir por el portón trasero que habían abierto. Mientras tanto, Tomás, con las manos temblorosas, deslizaba la última traba para abrir por completo la cerca donde se hallaba Relámpago. El gran semental avanzó con cautela y luego salió disparado como un trueno, seguido por 2 yeguas que se le unieron. «¡Vámonos ya!», advirtió Mateo. Sorteando los cobertizos, esquivaron a un par de guardias que corrían con linternas y gritos coléricos. Las luces cegadoras iban de un lado a otro, mientras ellos se zambullían en la penumbra.
Lucía sintió el palpitar agitado de su corazón, temiendo que en cualquier momento una bala pudiera alcanzarlos. Sin embargo, la confusión de los caballos sueltos y los mugidos aterrados facilitaron su huida. Llegaron a la valla posterior. Traspasarla resultó más complicado porque algunos tramos estaban reforzados. Tomás y Mateo cortaron el alambre lo más rápido que pudieron, mientras Esperanza vigilaba la retaguardia, sosteniendo la respiración. Relámpago, todavía asustado, se mantenía a una distancia prudente, girando la cabeza en busca de una salida clara. Un cuerno metálico de algún vehículo resonaba en el rancho, presagiando la llegada de más hombres de Don León. «¡Listo, vámonos!», exclamó Tomás, quitando el último alambre. El grupo corrió hacia el exterior, con los caballos desbocados siguiendo sus propios instintos de libertad. Un relincho feroz atravesó la noche cuando Relámpago, liderando a las yeguas, encontró la brecha en la cerca y se lanzó al desierto abierto. El aire helado golpeó sus rostros, y el polvo que levantaban los cascos les cegaba por momentos. Solo pensaban en alejarse antes de que los guardias abrieran fuego con más precisión. Cuando por fin sintieron que habían dejado atrás la propiedad, se detuvieron unos segundos para tomar aliento. La adrenalina aún recorría sus venas, y el estruendo de sus respiraciones marcaba el ritmo de la huida. Relámpago y las yeguas siguieron avanzando, como si el desierto fuera su verdadero hogar. De pronto, un disparo retumbó en la distancia, rompiendo la efímera sensación de seguridad. El proyectil impactó contra un poste de la cerca, astillándolo en pedazos, y el eco del estallido desgarró el silencio. El corcel oscuro relinchó con terror al mismo tiempo que Esperanza soltó un grito de dolor, al sentir un ardor punzante rozarle el brazo. Justo cuando cruzan de regreso al desierto abierto, un disparo resuena, astillando un poste de la cerca. Relámpago relincha alarmado, y Esperanza siente un dolor punzante que le roza el brazo. El ruido del disparo se quedó resonando en el aire como un trueno distante. Esperanza retrocedió tambaleante, llevándose la mano al brazo. Sintió un escozor ardiente que le recorría la piel. Aún así, apretó los dientes, conteniendo un grito. Detrás de ella, Lucía soltó un sollozo entrecortado al ver la sangre que manchaba la manga de la chaqueta. «¡Abuela!», exclamó con desesperación. Relámpago, todavía lleno de adrenalina, piafó y lanzó un relincho urgente, como si supiera que la situación era crítica. Poco a poco, el corcel redujo el paso hasta quedar a unos metros de Esperanza, como si quisiera asegurarse de que seguía en pie. 3 de las yeguas que habían escapado se juntaron en semicírculo, espantadas, con el miedo resonando en cada temblor de sus cuerpos. «Estoy bien, mi niña», murmuró Esperanza, a pesar de notar un temblor incontrolable en las piernas. Mateo corrió para ver la herida y comprobó que la bala apenas había rozado el brazo. Se apresuró a cortar un pedazo de tela para hacerle un torniquete ligero y contener la sangre. Por fortuna, el disparo que había astillado el poste no se repitió. Se oía un murmullo confuso de voces en el rancho, como si los hombres de Don León estuvieran reagrupándose. El polvo que levantaron los caballos en su huida formaba un velo que, por el momento, ocultaba sus movimientos. «Tenemos que irnos ya», apuró Tomás, respirando con dificultad. «En cuanto se organicen, vendrán con más armas». Esperanza asintió, y con la ayuda de Mateo se subió a la vieja camioneta que habían dejado atrás de unos matorrales. Lucía lo siguió con el paso apurado, revisando que no dejaran nada ni a nadie atrás. Relámpago, con las yeguas, se alejó por su cuenta al ver abrirse el desierto infinito, ansioso por recuperar su libertad. El camino de vuelta al santuario se hizo con la tensión de saber que la persecución podía comenzar en cualquier instante. Esperanza, adormecida por la punzada del brazo, sentía la cabeza pesada. Sin embargo, la imagen de Relámpago y las yeguas corriendo libres le proporcionaba un extraño consuelo. Al menos habían logrado sacarlos de aquel infierno. Al llegar a los límites de la propiedad, la luz del atardecer teñía el cielo de un tono cobrizo. Algunos voluntarios salieron a recibirlos, alarmados al ver a Esperanza herida. Rosa, con gesto consternado, les abrió paso hasta el pequeño consultorio veterinario improvisado, donde a falta de un médico cercano podían limpiar y vendar la herida. «Estás ardiendo en fiebre», murmuró Rosa, palpando la frente de Esperanza. «Voy por paños fríos. Lo único que me arde es la rabia».
siseó Esperanza con un deje de humor amargo. Pero estoy bien, solo me rozó. Lucía cubrió a su abuela con una manta ligera. Ambos sabían que, más allá del dolor físico, la presión emocional empezaba a hacerse insostenible. Desde la quemadura de la bodega, el intento de envenenamiento de los bebederos, hasta el robo de documentos, todo apuntaba a una estrategia planificada para desgastar su resistencia. Y ahora, Don León había dado un paso más, usando la violencia sin disfraz. Aún así, la noche transcurrió sin nuevos ataques directos. Los voluntarios se turnaron para vigilar el perímetro, conscientes de que, en cualquier momento, podrían enfrentar otro golpe. La herida de Esperanza seguía doliendo, pero la fiebre inicial bajó gracias a las compresas frías y a un viejo analgésico que Rosa encontró en el botiquín. Por la mañana, cuando el sol apenas se asomaba, llegó un funcionario del ayuntamiento con rostro serio y un sobre en mano. Lucía, que estaba en la puerta, lo condujo hasta Esperanza, que permanecía recostada sobre una hamaca en la galería exterior. El hombre carraspeó antes de hablar. «Señora Flores, esta es una notificación oficial. Don León ha presentado una queja formal a las autoridades, argumentando que los caballos salvajes están creando un problema de seguridad pública. Exige una intervención inmediata». Esperanza tomó el sobre con la mano temblorosa. Ya había escuchado rumores similares, pero leerlo en papel oficial siempre añadía un peso helado a la situación. El funcionario se aclaró la garganta, incómodo. «Lo lamento, señora. Hay una audiencia de emergencia programada para esta misma tarde en la oficina del condado. Me han ordenado que la informe de que debe presentarse con cualquier documento que justifique su actividad y la permanencia de los caballos en estas tierras». «Allí estaré», respondió ella con voz áspera. Mientras el hombre se marchaba, Lucía y Mateo se reunieron con Esperanza para planear su estrategia. Sabían que defenderse de las mentiras de Don León no sería sencillo, más aún cuando él contaba con abogados y posibles sobornos que inclinaban la balanza. Aún así, tenían los documentos antiguos que Juana había ayudado a rescatar y la confirmación de la existencia de Mustangs protegidos bajo ciertas cláusulas federales. El problema era que, sin apoyo político, poco podían lograr. «Al menos debemos intentarlo», insistió Lucía. «Quizás un juez imparcial vea las pruebas y nos dé un respiro». Esperanza se incorporó con cuidado y llamó a Juana por teléfono. Le contó la situación de su herida y el intento reciente de secuestro de Relámpago. «Van con todo, Juana. Ya no se molestan en ocultar la violencia». «Tranquila, amiga. Juntaré todo lo que tengo y nos vemos en el condado antes de la audiencia. Quiero asegurarme de que nadie detenga tu derecho a hablar», repuso Juana con determinación. El calor avanzó implacable a medida que se acercaba la hora de partir. En la cuadra los caballos se mostraban alterados. Quizá percibían el nerviosismo que emanaba de sus cuidadores. Esperanza echó un último vistazo al sitio incendiado donde antes guardaban la paja. El recuerdo de las llamas le causó un escalofrío. Aquello era el retrato de la destrucción que podrían enfrentar si no ganaban la batalla legal. Faltando un par de horas para la audiencia, subió a la camioneta en compañía de Lucía y Mateo. Unas carpetas con copias de documentos reposaban en el asiento trasero, protegidas por fundas de plástico. Mientras conducían hacia el condado, el silencio se sentía denso, casi irrespirable. Cada uno imaginaba las artimañas que Don León podría tener preparadas. Cuando llegaron al edificio gubernamental, Juana los esperaba junto a un abogado local, un hombre canoso con aire apacible. Se presentaron a toda prisa y entraron en la sala de reuniones donde un reducido grupo de funcionarios y representantes analizaba el caso. Don León ya estaba allí, sentado con traje impecable y una leve sonrisa dibujada en su rostro. A su lado, un letrado de aspecto arrogante revisaba papeles. La audiencia inició con un murmullo de formalidades. El abogado de Don León expuso su argumento. Los Mustangs eran un peligro. Se habían producido incidentes con personas heridas, sin pruebas reales, solo rumores, y el santuario no cumplía ciertas normativas de seguridad. Mientras hablaba, Don León se reclinaba en su asiento, como si la sala le perteneciera. Cuando le tocó el turno a Esperanza, se levantó con el brazo aún adolorido y la voz algo quebrada. Juana y el abogado de la mujer pasaron los documentos a los funcionarios, explicando la antigüedad del santuario, los esfuerzos de rescate,
las leyes de protección animal que amparaban a los caballos salvajes. Con cada párrafo leído, don León fruncía el ceño y daba golpecitos con los dedos sobre la mesa, impaciente. La señora Flores está protegida por reglamentos que garantizan el bienestar de los mustangs, considerados parte del patrimonio natural, expresó el abogado de Esperanza. Si el señor León tiene quejas, debe aportar pruebas concretas y no meras acusaciones, agregó Juana, levantando la barbilla. La discusión se extendió. Por momentos, los funcionarios parecían indecisos, aturdidos por las acusaciones cruzadas. Don León se levantó varias veces, interrumpiendo con réplicas altisonantes, acusando a Esperanza de permitir caballos peligrosos. Aún así, no lograba sostener pruebas firmes, pues la mayoría de sus argumentos se basaban en miedos infundados y en supuestas declaraciones anónimas. Al cabo de varias horas, la reunión quedó en un punto muerto. El funcionario principal anunció que se tomarían un par de días para investigar más a fondo y que, mientras tanto, el santuario podría seguir operando. Si don León deseaba mantener la denuncia, debería presentar evidencias adicionales y someterse a inspecciones reguladas. Por el momento no hay ningún mandato de cierre, dijo el hombre, mirando a Esperanza con semblante serio. Pero si se llega a comprobar que los mustangs causan un peligro real, tendremos que reevaluar la situación. Con el semblante serio pero más aliviado que antes, Esperanza se despidió sin pronunciar palabra. Sabía que no era una victoria definitiva, pero sí un respiro. Cuando llegaron al santuario entrada la noche, sintieron el cansancio hundirles los hombros. Lucía ofreció preparar algo ligero de comer, pero el agotamiento era tan grande que apenas pudieron echarse un rato a descansar. Unas horas después, un perro comenzó a ladrar sin cesar, sacándolos de la modorra. Esperanza se incorporó con el corazón acelerado, temiendo otra emboscada. Mateo se apresuró a salir con una linterna, seguido por Lucía. El olor de la noche traía un rastro de tormenta lejana, y el cielo se iluminaba a intervalos por relámpagos en la distancia. Esperanza se acercó a la cerca principal, donde la oscuridad se interrumpía por el destello de un par de focos. De pronto, un resplandor enceguecedor se adueñó del camino de entrada. Eran los faros de varios vehículos que avanzaban hacia el santuario. El rechinar de los neumáticos sobre la grava sonó tan amenazante como un rugido. «¿Otra vez?», susurró Lucía, tragando saliva. Al primer vehículo se le sumó otro y otro más, formando una caravana. Esperanza sintió un frío en la columna vertebral, comprendiendo que tal vez don León no iba a esperar el resultado de la investigación. Los faros de la caravana de don León se encienden frente al santuario, iluminando la entrada en medio de la noche, y Esperanza comprende que el hacendado ha llegado antes de lo amenazado. Los faros de la caravana iluminaron el camino de grava con una crudeza fantasmal, rompiendo el silencio de la noche. Esperanza se paró junto a la cerca principal, con el brazo aún dolorido por la herida, y Lucía a su lado. La joven casi no respiraba, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable al ver tantos vehículos formados en línea frente al santuario. El rechinar de los frenos resonó cuando la camioneta líder se detuvo, y una figura familiar salió de ella con paso firme y desafiante. ¿Pensaban que podían burlar la ley y salirse con la suya? Don León levantó la voz por encima del motor humeante, deteniéndose ante las luces que aún brillaban de manera agresiva. Esperanza apretó los dientes y avanzó un par de pasos. Detrás de don León, varios hombres portaban linternas y armas largas, preparados para actuar con la menor señal. Al fondo se veían dos camiones con jaulas metálicas, idénticas a las que habían visto en el rancho donde liberaron a Relámpago. Todo indicaba que planeaba llevarse a los caballos en ese mismo momento, sin importarle la citación pendiente o la oposición de la autoridad. «Aquí no hay nada ilegal», dijo Esperanza con un hilo de voz que no pudo disfrazar el cansancio. «Ya dejé claro que mis caballos están protegidos por la ley». Don León soltó una carcajada amarga. Parecía disfrutar la tensión como un depredador consciente de su ventaja. «¿De qué ley hablas? Si me hubieras dejado negociar, habría sido más fácil. Pero te aferraste a esos mustangs salvajes y mira, ya no tienes escapatoria. Los funcionarios pueden tardar días en decidir, pero yo no pienso esperar». Un relámpago iluminó el cielo, anunciando la tormenta que se cernía a lo lejos. El viento se había levantado en un murmullo creciente,
sacudiendo los arbustos secos y levantando pequeñas nubes de polvo. Esperanza sintió como su pecho se llenaba de indignación y, al mismo tiempo, de un coraje inquebrantable. No había llegado tan lejos para rendirse en el último momento. Este santuario es mi vida y la de los caballos que lo habitan. No voy a permitir que los arrases. Pues tendrás que verme hacerlo, replicó don León con un brillo sádico en la mirada, y con un ademán ordenó a sus hombres que avanzaran. La tensión subió de golpe. Se oyó un estrépito de portones al abrirse, pasos firmes sobre la grava, y el destello de linternas recorrió la valla principal. Lucía se colocó delante de su abuela, tratando de protegerla. Otros voluntarios aparecieron desde la penumbra, sosteniendo antorchas improvisadas, o linternas, dispuestos a resistir. Rosa y Mateo se unieron al grupo, formando un cordón humano. Hasta Tomás salió de la caseta de herramientas con el semblante compungido, queriendo demostrar que estaba del lado correcto. «Apártense», amenazó un hombre con el rostro curtido, apuntándolos con el cañón de su rifle. «No daremos un paso atrás», sentenció Mateo alzando la voz. «Hay caballos heridos, yeguas preñadas. Usted no tiene ningún derecho legal a irrumpir así». Durante un instante, pareció que las chispas de violencia saltarían por doquier. Un trueno lejano sacudió el aire, y unos relámpagos dibujaron siluetas efímeras sobre el cielo oscuro. Esperanza sintió el corazón a punto de estallar, preguntándose si habría sangre antes del amanecer. Pero entonces, una luz roja y azul comenzó a brillar a lo lejos, seguida por el ulular de sirenas que se acercaban rápidamente. «¿Y eso?», murmuró uno de los hombres de don León, mirando hacia la carretera polvorienta. Los vehículos de la policía y de un grupo de guardabosques aparecieron a toda velocidad, con las balizas encendidas. El estruendo de los motores cortó el espacio entre la caravana de don León y el santuario. De las patrullas bajaron varios agentes, algunos con uniforme local y otros con insignias federales. Entre ellos se distinguía un hombre de porte serio y voz firme, que levantó su mano para pedir calma. A la orden del Tribunal del Condado, esta propiedad está bajo protección temporal, hasta que se aclare la situación legal de los caballos salvajes, proclamó, sosteniendo un documento sellado. Tenemos informes de amenazas y ataques recientes. Si alguien actúa en contra de los dueños y de los animales, se enfrentará a cargos penales. Don León, visiblemente sorprendido, retrocedió un paso. Reconoció al sheriff y a dos funcionarios de protección de fauna que habían evitado sus sobornos en el pasado. Su rostro pasó del desconcierto a la furia. Abrió la boca para protestar, pero el policía lo ignoró, centrándose en Esperanza. «Señora Flores, reciba nuestras disculpas por tardar en llegar. El señor Montero nos contactó de inmediato cuando supo del avance de la caravana», explicó echando una mirada desdeñosa a don León. «Parece que aquí alguien pretendía tomarse la justicia por su mano». Un murmullo de alivio se extendió por el grupo de voluntarios. Aún con los rifles todavía apuntando, se respiró un cambio de atmósfera. Los hombres de don León dudaron, mirando a su jefe para recibir nuevas órdenes. Este apretó los puños con rabia. No se esperaba tal intervención, y menos aún el respaldo federal. Se quedarán con los caballos. Pero esto no termina aquí, amenazó don León, ladeando el sombrero. «Voy a presentar nuevos cargos y cerraré este lugar cueste lo que cueste». Con un ademán imperioso, ordenó a sus secuaces que regresaran a los vehículos. La caravana dio marcha atrás, con las luces encendidas y el rugido de motores, hasta que se perdieron en la carretera polvorienta. La humareda que dejaron a su paso pareció simbolizar la rabia contenida del hacendado. Más tarde, cuando el último de los faros se apagó en la distancia, el sheriff se acercó a Esperanza para confirmar detalles. Le preguntó por la herida en el brazo, por el incendio, por las demás agresiones. Apuntó cada testimonio en un cuaderno. Parecía genuinamente interesado en llevar el caso hasta las últimas consecuencias. «Haremos lo posible por acelerar las pesquisas», aseguró. «Usted conserve bien sus documentos y su gente en calma. Este lugar necesita protección». Cuando la policía se retiró, prometiendo una vigilancia más estrecha en los días siguientes, la tranquilidad volvió al santuario, mezclada con un profundo agotamiento colectivo. El viento arrastró unas gotas de lluvia que empezaron a caer con timidez, como si el desierto mismo quisiera limpiar las huellas de la confrontación.
Con el alba asomando, Esperanza se dejó caer en una banquita junto a la cerca, contemplando el horizonte. «Lo logramos», susurró Lucía, sentándose a su lado. «Al menos, por ahora», repuso la mujer, masajeando su brazo dolorido. Durante las semanas siguientes, la tensión legal con don León se mantuvo latente, pero el arribo de más pruebas y testigos, aportadas en buena parte por Juana y hasta por Tomás, que declaró haber sido amenazado, reforzó la causa del santuario. El Tribunal del Condado reconoció la validez de los documentos antiguos de propiedad y consideró que los mustangs salvajes merecían amparo especial según la normativa de protección de la fauna autóctona. Los voluntarios dedicaron horas extenuantes a reconstruir la bodega quemada, limpiar los corrales y reforzar las vallas dañadas. Al mismo tiempo, recibieron donaciones y gestos de solidaridad de gente que simpatizaba con su causa. Vecinos que antes se mantenían al margen empezaron a enviar forraje, a ofrecer mano de obra y hasta a brindar asistencia veterinaria gratuita. Una oleada de esperanza recorrió el santuario, aunque seguían atentamente las maniobras de don León a la espera de su próximo movimiento. Pero llegó el día en que un sobre oficial, sellado con la insignia del condado, aterrizó en la oficina de Esperanza. Al abrirlo, leyó con el corazón en un puño: el tribunal había fallado a favor de la continuidad del santuario, y hasta se esbozaba la posibilidad de convertir la zona en un área protegida para los mustangs nativos. Don León quedaba obligado a cesar todo hostigamiento y enfrentaba una investigación por delitos de extorsión y violencia. «¡Dios mío!», exclamó Esperanza, sintiendo que la vista se le nublaba de pura emoción. Lucía corrió a abrazarla, chillando de alegría. Mateo y Rosa se unieron, formando un corro alrededor de ella. Los voluntarios aplaudieron, e incluso Tomás, con humildad y ojos brillantes, festejó la noticia, quizá intentando redimirse del daño causado. «No sé cómo agradecerles a todos. Sin su apoyo habríamos perdido lo que tanto defendemos», dijo Esperanza, soltando una risa temblorosa que aliviaba semanas de tensión. Aquel mismo atardecer, cuando el sol pintó el cielo de anaranjados y morados, los caballos galoparon en el campo abierto del santuario con una energía contagiosa. Esperanza contempló en silencio la silueta de Relámpago, erguido en la colina, vigilando a su pequeña manada salvaje. Su pelaje relucía con un tono cobrizo bajo la luz oblicua, y al sentir la mirada de ella, lanzó un relincho grave que resonó por el valle. «¿Lo viste?», preguntó Lucía, casi hipnotizada por el imponente espectáculo. «Sí», susurró Esperanza. «Creo que hoy presenciamos un milagro, la libertad manteniéndose en pie contra todo pronóstico». Mientras los caballos se perdían en la lejanía, un jeep del gobierno se acercó con un par de biólogos encargados de monitorear a la manada. Uno de ellos, tras evaluar a varios mustangs, confirmó que Relámpago era un ejemplar emblemático por su linaje, que lo convertía en pieza clave para la conservación de la especie. Se habló incluso de declarar oficialmente el santuario como refugio de fauna. La noticia se regó como pólvora entre los voluntarios, y las sonrisas iluminaron los rostros cansados. Con esa promesa de futuro, Esperanza se sintió más viva que nunca. Recordó las luchas del pasado, los momentos en que casi claudicó, y sintió una gratitud profunda hacia la tierra árida que la había acogido y a los caballos que le habían devuelto la esperanza. Al despedirse de los biólogos y verlos marchar, percibió el sonido de los cascos en la arena como un eco de libertad que retumbaba en su interior. Lucía la tomó de la mano. «Mira, abuela, Relámpago regresa». El enorme semental se acercó con cautela, como reconociendo el lazo que los unía desde hacía años. Se detuvo a pocos metros de Esperanza y meneó la cabeza, exhalando un fuerte soplido. La mujer, con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso adelante. Rozó con suavidad el hocico del caballo, y en ese instante pareció no existir nada más. Solo el latido compartido de la perseverancia, la vida y la libertad. «Gracias por resistir a mi lado», murmuró con los ojos humedecidos. Relámpago respondió con un ronco bufido, como si entendiera a la perfección cada palabra. A lo lejos, la silueta de don León ya no se divisaba, y el desierto comenzaba a apagar su luz diurna para abrirle paso a un cielo estrellado. El santuario, antes amenazado,
se erigía ahora con la fuerza de una victoria escrita en la arena. Tal vez vendrían retos nuevos, pero en aquel instante, la paz y el alivio se manifestaban con claridad. Los caballos Mustangs estaban a salvo, y la tierra seguía siendo hogar para ellos. El aire nocturno, algo más fresco tras el ocaso, envolvió a Esperanza y a los suyos en un abrazo discreto. Un silencio pleno, sin tensiones, se adueñó del paisaje. El roncar de las cigarras avisaba la llegada de la noche y con ella el merecido descanso. Lucía se acercó a su abuela para retirarle el vendaje sucio del brazo. Ya no parecía una herida grave, sino una cicatriz que recordaría la valentía con la que defendieron el santuario. Se escuchó una última canción lejana de un ave nocturna, y Esperanza levantó el rostro para contemplar las estrellas. Sintió un hormigueo en el pecho, la certeza de que en cada latido se hallaba la esencia de aquella victoria. Esa noche, comprendió algo que siempre había estado frente a sus ojos. Mientras las patas de Relámpago galopen libres sobre el desierto, su amor y su lucha jamás serán olvidados.